En este video tutorial vamos a ver los pasos a seguir para convertir un archivo que en principio ha sido exportado desde el software Lince para el Zen a hacer una transformación para que se puedan analizar coordenadas polares con el Hoisan. En mi caso voy a transformar un archivo de una técnica de judo Surigoshi en la que los sujetos han realizado esta técnica y he ido analizando los errores. Bien, en esta carpeta de Surigoshi tengo dos archivos. Uno, que es el instrumento de observación que empleo para el Zen 5, y aquí tengo el archivo de los datos del registro que se ha efectuado con el Lince y que se ha exportado para el Zen. Luego tengo una carpeta de archivos útiles. Esto en principio no tendríamos que hacerlo, pero yo lo pongo aquí para poder acelerar un poco el proceso cuando haya que hacer una transformación compleja y sustituir un archivo por el otro. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, en este caso tengo el archivo exportado del Lince para el Zen. Como vemos, este lenguaje no lo entiende el GSX-DIS, entonces vamos a tener que transformar primero este archivo a un formato adecuado que permita la lectura el GSEC. ¿Qué tenemos que hacer? Primero eliminar esta columna, la eliminamos esta columna también, eliminamos la columna de los frames, no es necesario, y nos quedamos solo con la del registro de las categorías. Bien, en mi caso, y en principio los que trabajan con el Zen, se utilizan los dos puntos y el AND para indicar que una secuencia comienza y finaliza. Entonces, en principio, mi secuencia de errores de la técnica comenzaría con dos puntos. Estos son todos los errores que ejecuta la persona, y esto lo añadimos para decir que la secuencia ha terminado. La segunda comienza con dos puntos y así sucesivamente. Bien, esto el GSEC no lo entiende, por lo tanto lo tendremos que eliminar. Pero nos va a ser muy útil este AND para saber que ha finalizado la secuencia, porque nosotros cuando la categoría sea la última de la secuencia, en el GSEC vamos a tener que poner dos puntos a la derecha de la categoría, y en el resto de categorías hay que poner un punto. Entonces yo lo que hago es copiar y pego en toda la secuencia para que me queden todo puntos, menos en la última dejar el punto y coma. Y luego los dos puntos que yo tenía del registro del Lince y el AND los tengo que ir eliminando. Bien, entonces vuelve a comenzar la secuencia y yo voy a pegar el punto en todas, menos en la última, que voy a poner punto y coma. Entonces tendría que hacer este proceso, que es bastante lento y laborioso, lo tendría que ir haciendo con todas las conductas que he ido observado. Bien, y en la última siempre pongo punto y coma. Y siempre voy eliminando el AND y los dos puntos. Y vuelvo a realizar la misma operación. Bien, esto es un proceso largo, yo lo voy a simplificar porque ya tengo un archivo donde lo hice. Importante también que al finalizar la secuencia, en la última categoría de todas, esto es muy importante por si no nos va a dar error, eliminamos el AND como habíamos dicho, pero en la última no ponemos punto y coma, ponemos la barra del 7, esta. Bien, yo voy a cerrar esto, no lo voy a guardar, este archivo no me hace falta, y voy a coger uno que ya previamente lo había hecho, que es este de aquí. Entonces lo voy a copiar y ahora vamos a comprobar cómo es un mismo archivo que ha seguido el proceso que he ido indicando. Lo abrimos y ahora podemos comprobar, como siempre la secuencia va con los puntos a la derecha, finaliza con punto y coma, y así sucesivamente, tu punto a la derecha y punto y coma. Y si nos vamos al final de todo el documento, comprobaremos que la última tiene el símbolo de la barra del 7. Bien, este ya es un archivo que vamos a poder copiar y pegar en el GSEC porque lo va a permitir su lectura. Pero antes tenemos que hacer alguna otra cosa. Entonces lo voy a dejar aquí minimizado y voy a entrar en el GSX-DIS. Bien, aquí lo primero que voy a hacer es crear un nuevo archivo de STS.
Bien, aquí tengo que escribir una serie de parámetros para que entienda la lectura este programa. Lo primero que tengo que hacer es escribir multi-event y luego tengo que poner mediante su lenguaje pues los criterios y categorías que he hecho en mi instrumento de observación. Sería trasladar esto, que es mi instrumento de observación en este caso de Surigosi, lo tendría que trasladar para que lo pudiera entender el GSEC. Entonces, el lenguaje yo ya lo tengo preparado para acelerar un poco esto y sería de esta manera. Lo primero que tenemos que escribir es multi-event y luego, muy importante, y esto nos va a servir para el futuro, es que el primer criterio con su categoría sea el de la categoría focal del Hoisan. Bien, en mi caso es la acción de cadera porque es la acción motriz de esta técnica. Entonces me interesa saber qué ocurre antes de que una persona tenga un error de la acción motriz y qué ocurre después de que tenga ese error de la acción motriz. Bien, entonces voy a copiar todo este instrumento y lo voy a pegar aquí en el GSEC. Bien, si tuviéramos otro instrumento de observación, bueno, pues sustituiríamos esto por el criterio y esto por cada una de las categorías, siempre dejando un espacio por el medio y finalizando con paréntesis. Y como veis, el criterio va precedido del símbolo del dólar. Muy importante escribir esta para multi-event y muy importante que al finalizar el instrumento de observación, que si os fijáis es exactamente igual que este, solo que traducido al lenguaje del GSEC, es importante que pongamos este punto y coma. Y recordad que es muy importante también que al principio pongamos el criterio de la categoría focal. Después dejamos un espacio y ahí vamos a pegar el archivo de registro que hemos transformado desde el que nos dio el lince, que sería este, en el que yo eliminé los dos puntos, el AND, he eliminado los events y los frames, todo eso. Entonces ahora selecciono todo, del principio al final, lo copio y ahora aquí lo pego. Bien, una de las cosas que tiene buenas este programa es que si hay algún error ya nos lo va a detectar en este momento. Si hemos incluido una categoría o un criterio que no corresponde, ya nos va a dar el error. Si no es así, nos va a decir aquí abajo no errors. Bien, entonces le damos al botón del play y es cuando comprueba si hay algún error. En mi caso me dice que no hay ningún error. Y ahora me manda guardar el archivo con un nombre. Yo le voy a llamar, en mi caso, Suri Gosi. Bien, lo voy a guardar en el escritorio, en la carpeta aquí de Suri Gosi. Y automáticamente me va a generar un archivo, lo vamos a ver aquí, que se llama Surigosi SDS, que es el que acabo de hacer, y el MDS, que es el archivo que utiliza para analizar los resultados. Lo genera automáticamente con el mismo nombre, pero cambia la extensión. Bien, estos dos archivos ya no serían necesarios, pero los voy a mantener ahí por ahora. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la siguiente parte, que es ir a analizar resultados. Para eso tenemos que clicar en esta cuadrícula y una vez que clicamos en esta cuadrícula debemos darle una serie de parámetros para analizar. Bien, aquí hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que mover todos los códigos, todas las categorías desde el apartado de Givens y de Targets. Entonces, aquí aparecen todos, los movemos a esta columna, seleccionamos los targets y los movemos todos a esta columna. ¿Esto qué va a hacer? Pues cruzar los datos de unas y otras categorías para después hacer ese análisis de retardos, que es lo que nos interesa. ¿Qué tenemos que clicar aquí? El más importante de todos sería el de residuos ajustados, que es el que luego vamos a utilizar para conseguir la coordenada polar. Podemos también analizar pues la frecuencia esperada, por ejemplo, y chi cuadrado. Esto es un dato que si nos interesa para otros procedimientos o para otros análisis, pues ya lo podemos hacer desde aquí. Y a mayores marcamos estas tres casillas y muy importante decir cuáles son los retardos que me van a interesar analizar. Yo voy a identificar desde el momento -3 hasta el momento +3. Podríamos hacerlo desde el -5 hasta el +5, pero bueno, en mi caso,
Como no tengo muchos datos, de hecho ya me va a dar un error porque tengo pocos datos, pero voy a analizar igualmente desde -3 hasta +3. Importante, como decía antes, que esté clicado los residuos ajustados. Una vez que ya tengo esto, simplemente le voy a dar el play y aquí detrás va a empezar a hacer un análisis. Me dice que tengo pocos archivos para hacerlo, pero en cualquier caso le voy a dar a ignorar. Y entonces aquí debajo me está haciendo el análisis de los retardos de esta técnica. Bien, acaba de terminar. Y entonces a este documento vamos al principio y si os fijáis aquí pone el lag -3, es decir, el retardo -3. Aparece la frecuencia, la primera frecuencia que yo marqué en esta tabla, que sería esta de aquí. Luego va a aparecer la frecuencia esperada con todos los datos y luego va a aparecer los residuos ajustados, que sería esto, la Z. Y este es el valor que a mí me va a interesar. Bien, en el momento -3. Ahora lo que tengo que hacer es preparar un archivo que a mí me sirva de base para hacer el análisis de la coordenada polar. Yo ya tengo en estos archivos útiles un archivo de base que lo puedo usar para todas las investigaciones. Con este ya me valdría. Entonces lo voy a copiar porque es un archivo que está en blanco ya. Y lo voy a pegar aquí. Es un archivo que no tiene nada. Simplemente tiene unos conceptos básicos de análisis. Bien. Aparece el código y aparecen los retardos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es coger todas las categorías que iba a analizar y pegarlas en vertical aquí. Y la última de todas va a ser la categoría focal. Eso es muy importante. Entonces me voy al GSEC, donde tenía todas mis categorías, y esta, la MA, era mi categoría focal. Por lo tanto, esta no la voy a coger, porque esta la voy a dejar de último. Entonces voy a seleccionar todas menos la primera. De ahí la importancia de que cuando lo veíamos en el instrumento de observación, que en que pusiéramos aquí la categoría focal. Bien, entonces yo selecciono todas menos la MA, que es mi categoría focal, la copio, me voy al documento de Excel y ojo, aquí para hacerlo más rápido yo pegaría esto en cualquier sitio, menos en esta columna, por ejemplo por aquí. Lo pego y me aparece todos y ahora lo que voy a hacer es la función de transponer. Entonces vuelvo a copiar esto, lo copio, me vengo aquí a esta casilla y le digo la función de transponer. ¿Esto qué hace? Pasarlo de la forma horizontal a la vertical. Bien, una vez que lo tengo, esto de aquí no me interesa, no me vale para nada y lo elimino. Y la última que voy a poner es MA. Bueno, me aparece en rojo porque en el archivo antiguo que yo utilizaba la destaqué en rojo, pero bueno, aparecería normalmente en negro. Pero bueno, la voy a dejar así para saber que esa es la categoría focal. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es eliminar las columnas de los retardos que a mí no me interesan. En mi caso no he analizado ni -5 ni -4 y tampoco he analizado +5 y +4. Esos retardos no nos interesan. Una vez que ya tenemos configurado esta estructura de hoja de Excel, nos vamos a los datos del GSEC y los vamos a transponer aquí, en su lugar correspondiente. Entramos en el GSEC, en el momento -3, que es el primero de todos que yo he analizado, en el momento -3 paso esta, que es la de el primer análisis que he solicitado, que no me va a interesar, el segundo de la frecuencia esperada tampoco me va a interesar, pero sí me va a interesar en el momento -3 los residuos ajustados. Y en los residuos ajustados selecciono, en vez de seleccionar todo, este momento no me interesa porque el cruce de MA con MA no tiene sentido porque es mi categoría focal. Entonces selecciono todo lo demás, que es el cruce de la categoría focal, con los demás en el momento -3. Lo copio, me voy al Excel y lo voy a pegar en cualquier sitio. Primero lo pego, lo vuelvo a copiar y ahora hago una transposición de datos. Vengo a esta función del Excel y entonces ya me queda ajustado la categoría focal en el momento -3 con el valor de todas estas categorías.
Ahora tendría que hacer lo mismo con todos los retardos. Volvería al archivo del GSEC, iría al momento -2 que comienza aquí. Este primero no me interesa. No, me ha pasado. -2. Perdón, -2. Aquí -2. Este no me interesa. Este tampoco. Me tengo que ir al de residuos ajustados. Y vuelvo a seleccionar desde aquí. Cojo todo, lo copio. Y bueno, lo pego aquí, por ejemplo, lo vuelvo a copiar y lo transpongo y ya tengo dos columnas. Bien, estas yo las voy a ir eliminando para que no me pueda liar con ninguna de ellas. A continuación vuelvo al GSEC, me voy al momento -1, que es este, el lag -1, y me voy otra vez a los residuos ajustados. Selecciono todo, como siempre no selecciono la primera. Me vengo al Excel, momento -1, aquí lo pego aquí primero, lo vuelvo a copiar y lo transpongo. Bien, y esta columna pues la puedo eliminar para que no me salgan esos datos. Vuelvo al GSEC y ahora me tengo que ir al momento 0, este no me va a interesar, lo paso. El momento +1, este sí que me interesa, en el residuos ajustados. Lo selecciono, lo copio todo. Lo pongo en cualquier sitio, lo vuelvo a copiar y lo transpongo. Elimino la fila para que no me líe con ningún dato y voy al momento +2. Estoy en el +2, me vuelvo a la columna de residuos ajustados, la copio, me voy al Excel, la pego en cualquier sitio, la vuelvo a copiar y transpongo. Elimino la fila y voy a hacer la última de todas, que sería el momento +3. El momento +3 empieza aquí y acaba en los residuos ajustados. No selecciono la primera como siempre y aquí se termina la hoja bueno, aquí sigue analizando. Bien, me voy al archivo de Excel, no lo puedo pegar ahí, lo copio y aquí lo transpongo. Bien, y elimino. Muy importante, ya están todos los datos puestos. Hay una cosa muy importante que en mi caso no sucede, que si en alguna fila todo diera ceros, tendríamos que eliminar esa fila entera, porque luego si no la coordenada polar, el Hoisan, me va a dar un error. En mi caso no ocurre, pero por ejemplo si esta categoría es el Lex, apareciera todo ceros, eliminaría toda la fila. Y tenemos que dejar esto, como ya dije antes, no hace falta que esté en rojo, ni mucho menos, pero sí es importante que quede en blanco, porque entonces Hoisan con esto distinguirá que la categoría focal es esta, la única que tiene archivos vacíos a lo largo de su fila. Eso creo que el Hoisan entiende que relaciono esto con todo lo demás, con estos valores y en estos retardos. Bien, una vez que ya tengo esto, lo puedo guardar como ese archivo de base o lo puedo guardar como, voy a ir ya estoy en el escritorio en Surigosi y aquí voy a llamarlo como coordenada polar datos, por ejemplo. El nombre en principio da igual. Ya salgo, puedo salir ya del GSX. Esto, los datos no me interesa guardarlos. Y aquí tendría pues los datos, la coordenada polar, los datos. Ahora abriría el software del Hoisan, que sería este, y aquí es bastante sencillo. Vengo al botón de archivo, al de análisis de coordenadas polares, busco el archivo que acabo de hacer ahora, lo busco, está en mi escritorio, dentro de Surigosi, era coordenada polar datos. Le doy a mostrar datos del Excel, me aparecen todos, los de los retardos, vemos aquí, retardo del -3 al +3,
Y ahora lo que hago es ejecutar el análisis. Cuando ejecuto el análisis, estos son los datos que luego yo voy a tener que interpretar cuando hago un análisis de los resultados. Bien. Importante saber que va a aparecer un asterisco siempre que las encuentre significatividades. Las significatividades se van a encontrar siempre que el valor supere 1,96 tanto positivo como negativo. Y si quiero conocer la coordenada, si quiero ver la coordenada polar, le tengo que dar a dibujar vectores. ¿Cómo se interpreta esta coordenada polar? Bien, aquí en esta carpeta de archivos útiles tengo un gráfico que lo explica. El cuadrante 1 indica que las categorías que aparecen aquí y la categoría focal son mutuamente excitatorias. En este caso, indicaría en el cuadrante 2 que las que aparecen aquí provocan que se genere esta. Las del cuadrante 3 indica que ambas son mutuamente inhibitorias, es decir, que hacen que no se produzcan una sobre la otra. Y el cuadrante 4 nos va a indicar que es la categoría focal la que provoca que luego se produzcan las categorías que aparecen en este caso. Y estas hacen que sea inhibitoria, evidentemente. Bien, entonces en mi caso en particular, por ejemplo, en el cuadrante 1 no hay nada, no hay ninguna categoría que sea mutuamente excitatoria, pero sí que hay algo muy interesante. Por ejemplo, todas estas son excitatorias de la categoría focal previa a que ocurra. Por lo tanto, todos estos errores de mis sujetos son los que provocan la categoría focal. Estos en principio son mutuamente inhibitorios, estas categorías que me aparecen aquí, pero estas que aparecen aquí serían aquellas que aparecen una vez que se ha generado la categoría focal. Para poner este ejemplo, pues por ejemplo, LA, que es lecacción, significa que si un sujeto no flexiona correctamente las piernas o que no pone la cadera, hip, que no pone la cadera correctamente, va a provocar que la acción motriz sea incorrecta. Y cuando ocurre el error de la acción motriz, eso genera que se provocan todos estos errores a continuación en los momentos posteriores. De ahí que la categoría focal provoque, excite que luego se generen estos y que estos de aquí provoquen que se genere la categoría focal.